Hola, Paul. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ayer Eva y Anne estaban discutiendo, pero de una manera. ¿Cómo? ¿Por qué? Historias de alcachofas. ¿Y qué hicieron con las alcachofas? No es posible. No hay nada. Cuando una tiene hambre nunca encuentra nada para comer. Esta nevera da pena. Está siempre vacía. Hola, Hola. qué cansancio traer todo hasta aquí. Esta semana yo ya he cumplido con la compra. Las próximas semanas os toca a vosotros. ¡Qué bien! ¿La compra? Comida. Oye, tranquila, espera que pongamos las cosas en sus sitios, por lo menos. Es que tengo hambre. Es la hora de la cena. Venga, te ayudo y así terminamos antes. Vale. Voy a coger las otras bolsas. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Qué bolsas? Esta es toda la compra. ¿Cómo? Solo hay verduras y hortalizas. Lo que te gusta a ti, Ana, como siempre. ¿Pero qué dices? Las verduras son muy buenas. Son nutrientes y no engordan. ¿Y a mí qué me importa? Yo necesito cosas sustanciosas. Quemo muchísimas calorías con los estudios. Las verduras son muy energéticas. No hay nada mejor que un buen plato de menestra. Y dale con la menestra. Cuando te toca a ti hacer la compra, empieza la semana del ayuno. Coliflores, alcachofa, calabacines. Solo cosas verdes. No encuentro una patata frita ni por casualidad. Pero ¿sabes que eres una egoísta? ¿Yo? ¿Tienes un valor? Sí, tú. Hago la compra una vez al mes y solo en esta ocasión puedo finalmente comprar cosas que como yo. Ya que cuando hacéis la compra vosotros no os dignáis mínimamente a comprar algo que vaya bien para mí, porque soy vegetariana. Durante 3 semanas en esta cocina solo hay chorizos, pollos, salchichas y todo tipo de carne. Y no hablemos de todas esas cosas perjudiciales para la salud que comes todos los días. Todos esos pastelitos. Exagerada. No exagero en absoluto. Y eso no es todo, si quieres que te diga toda la verdad. Ah, ¿y hay más? A ver, ¿qué? Sois una lima. Sí, os molestáis siempre de todo lo que compro yo, pero os lo coméis todo. ¿Eh? ¿No decís que nos gustan las verduras? Entonces, ¿por qué os lo coméis? Yo hago la compra pensando que me durará 3 semanas, y vosotros os lo coméis en 2 días. ¿Pero tú sabes lo que cuesta esta alcachofa? ¿Lo sabes? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y tú cómo sabes esto? ¿Estabas ahí en el medio de la pelea con, No. con las alcachofas que volaban? Nada más lo escuché. Estaba en mi cuarto calladito, porque ni me atreví a entrar, ¿eh? Tu casa no es una casa, es una telenovela. Es más, podemos llamarla También las alcachofas lloran. ¿Qué dices? Buen título. ¿Te gusta? Ya que hablamos de alcachofas y de comida, ahora vamos a estudiar los alimentos, la compra y cómo preguntar por el precio o expresar el precio de los alimentos. Muy importante. Muy importante. Hemos estudiado que para expresar el precio o preguntar por el precio de algo se utilizan los verbos valer y costar. Bueno, hemos visto también que para expresar los precios que pueden variar, que pueden cambiar, podemos utilizar el verbo estar, con caro y barato. Los tomates están caros o las alcachofas están baratas. Bueno, con los alimentos, como tienen precios que generalmente varían, o sea, depende de la estación o, como hemos dicho, de la oferta y de la demanda, generalmente se utiliza el verbo estar para preguntar por el precio de los alimentos. Podemos siempre utilizar costar y valer, o sea, se puede decir también cuánto cuestan los tomates o cuánto valen las alcachofas, pero también utilizamos el verbo estar. ¿A cuánto están los tomates? O ¿a cuánto están las alcachofas?
Y para expresar el precio utilizamos costar también y estar. Por ejemplo, los tomates cuestan 3 euros al kilo, o los tomates están a 4 euros al kilo. Y para preguntar sobre la calidad de la comida, de los alimentos, se pueden utilizar los verbos estar, ser y salir. Por ejemplo, ¿cómo son los tomates? O ¿son dulces las fresas? Y con el verbo estar, ¿cómo están los tomates? O ¿están buenas, están ricas las fresas? Y también con el verbo salir. ¿Recuerdas ese verbo? Bueno, ¿qué tal salen los tomates? ¿O qué tal salen los kiwis? Ahí estoy preguntando sobre la calidad. ¿Qué tal son los tomates? ¿Qué tal están los tomates? ¿O qué tal salen los tomates? Y luego, para responder sobre la calidad de un alimento, se utilizan siempre estos verbos. Son buenos, están ricos, o salen ricos, salen dulces, ¿sí? Bueno, a ver, he hecho una lista de alimentos, no sé si lo sabes ya todos. Vamos a empezar con la fruta. A ver, las manzanas, las naranjas, los limones, las peras, las fresas, los kiwis, las bananas y la verdura, zanahorias, las zanahorias, los tomates, las alcachofas y el pepino que se pone en la ensalada, la lechuga también que comemos en la ensalada y la coliflor. ¿Sabes qué es la coliflor? No, esto no. Coliflor es la verdura blanca que cuando se hierve A la que huele, la grandota. huele feo, sí, grandote. Y también, el calabacín. ¿Conoces? La verdura parece casi un pepino. Es largo, sí, verde y blanco por dentro, ¿sí? A ver, la carne. Tenemos el pollo, carne de vaca y carne de ternera. Ternera es la vaca pequeña. Carne de cerdo, carne de toro. ¿Has probado carne de toro? Creo que no. El pescado. ¿Cuántos pescados conoces? ¿Te gusta el pescado? No mucho. La verdad. merluza, el atún, la trucha, el salmón, las anchoas, esas muy chiquititas, y los mariscos. ¿Te gustan los mariscos? Sí. Las gambas, esos rosas, y los mejillones, los negros que se abren y se comen la parte de dentro. ¿Y qué más? Y luego tenemos los productos que derivan de los animales, como la leche, el queso, el yogur y lo que comemos con pan, la mantequilla. ¿Te gusta? Mantequilla. Mermelada. Sí. Y los huevos. ¿Te gustan los huevos? Sí. Y para beber, refrescos, como naranjada o cola o zumos frescos de naranja o de limón, muy ácido. Y los pasteles. Pasteles pueden ser salados, por ejemplo, un pastel de carne, y pueden también ser dulces, como las tortas, un pastel de chocolate, un pastel de fruta. A ver, luego tenemos las medidas. El peso de las cosas sólidas se expresa en kilos o gramos. 1000 gramos en 1 kilo. Y los líquidos con litros. 1 litro, 2 litros, 1 litro de vino. Y hay varios envases también. Cuando compramos alimentos que ya vienen envasados en caja o en botella. Entonces, la botella, por ejemplo, es el envase de los líquidos. Una botella de aceite, una botella de vino. Y la leche viene en cartón.
un cartón de leche. Y el atún, las anchoas, vienen en lata. Y los paquetes, puedes comprar un paquete de galletas, un paquete de batatas fritas y cajas. Cuando compras en grande cantidad la fruta, por ejemplo, compras una caja de naranjas. Y también podemos decir una barra de pan, una barra de chocolate. ¿Sabes qué? Hablar de comida me ha dado mucha hambre, ¿eh? Tengo un hambre de lobos. ¿Conoces esta expresión? Un hambre de lobos. Cecilia, dijiste, tengo un hambre y mucha hambre. Es masculino y femenino. Sí, ¿recuerdas que te he explicado que hay muchos sustantivos que empiezan con el sonido A y en el singular, para evitar cacofonía, o sea, de repetir los sonidos, la hambre, se utiliza el artículo masculino singular. Pero en realidad son sustantivos femeninos. Entonces, si van acompañados de adjetivos, el adjetivo tiene que ir en femenino. Claro. Mucha hambre, pero tengo un hambre de lobos. ¿Sabes lo que quiere decir tener un hambre de lobos? Un hambre feroz. Tener mucha hambre. Hay muchas expresiones. O sea, tener un hambre de lobos, tener un hambre feroz, tener un hambre canina, o tener más hambre que el perro de un ciego. ¿Conoces esa? Estamos estudiando la compra y los alimentos. ¿Cómo preguntar por el precio de los alimentos? Podemos utilizar la fórmula cuánto más costar o valer más el sujeto, que es la cosa que cuesta. O a cuánto más el verbo estar más el sujeto. Algunos ejemplos. ¿Cuánto cuestan estas manzanas? ¿Cuánto vale este melón? ¿A cuánto están las alcachofas? ¿A cuánto está el kilo de manzanas? ¿Cómo expresar el precio? Podemos utilizar los verbos costar, que es irregular por cambio de vocal, la O cambia a UE, y el verbo estar. Dos ejemplos. Esos tomates cuestan 2 euros al kilo. Esos tomates están a 2 euros el kilo. ¿Cómo hablar sobre la calidad? Podemos utilizar los verbos ser, estar y salir. Con el verbo ser, ¿cómo son estos tomates? ¿Son buenos estos tomates? Son muy buenos. Con el verbo estar, ¿están ricas las manzanas? O ¿cómo están las mandarinas? Están muy ricas. Con el verbo salir, ¿qué tal salen estas naranjas? Salen muy buenas. Un poco de vocabulario de alimentos. La fruta. Manzanas, naranjas, limones, fresas, kiwis. La verdura. Tomates, alcachofas, zanahorias, pepinos, calabacines, coliflor. La carne, el pollo, carne de ternera, carne de cerdo, carne de toro. El pescado, la merluza, el atún, las anchoas, el salmón, gambas y mejillones. Los lácteos, queso, leche, mantequilla, yogur. Las bebidas, zumo, refrescos, vino, cerveza, agua. Envases y medidas. Con líquidos, los envases son botella o cartón. Con el atún y las anchoas, una lata de atún, una lata de anchoas. Con la pasta, el arroz y las galletas, un paquete.
un paquete de pasta, un paquete de arroz, un paquete de galletas. Y las medidas, 1 litro, 1 kilo, 1 gramo. ¿Cómo expresar hambre? Hay algunas expresiones. Tener un hambre de lobos, tener un hambre canina y tener un hambre feroz. Bien, ahora vamos a ver el video de Eva y el alcachofa. Hasta luego. ¿Por qué me miras así? ¿De verdad cuestas tanto? Me parece tan extraño. Me gustaría saber cómo es posible. Porque soy buena y tengo hierro. Lo sé. Pero es que hay una diferencia. Quiero decir, la vida ya es bastante difícil. Despertarse pronto por la mañana, salir cansada, ir a trabajar o a estudiar sin pasión, volver a casa por la tarde, sentarte con apetito, pensando en esa riquísima cena y de repente, sin ofenderte, claro, una se encuentra contigo delante. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo no tengo nada en contra de ti, pero es que entre una alcachofa y estas patatas fritas riquísimas y aceitosas, prefiero estas patatas fritas. Lo dices porque no me conoces. Lo sé, pero es que créeme, si algo tengo claro es que estas patatas fritas son mi pasión. ¿Y sabes también qué más me gusta? Mira, te voy a decir cuál es mi compra ideal. Choricito, leche, carne, huevos, naranjada. Para que luego digáis que no como sano. Y algunas veces hasta repito. ¿Y sabes también qué me gusta? Mira, los dulcecitos confeccionados. Me encantan. Es que por la tarde como mucho, porque estudio y quemo tantas calorías. Ya, pero es que, ¿por qué en vez de dulces no comes una manzana? ¿Una manzana? Me recuerda a mi infancia, cuando yo era pequeña y me daban siempre esa bendita manzana. Era una pesadilla. Todos los niños comían lo que querían y yo sacaba de mi mochila ese fruto redondo y rojo. Manzana no. Ahora soy grande y decido yo lo que quiero comer. Y si digo patatas fritas, entonces serán patatas fritas. Ya, pero es que tú, ¿yo qué? No, nada. Venga, no seas tímida. ¿Que por qué no me pruebas? ¿Ahora? Sí, me pegas un mordisco y así te quitas la duda para siempre. Está bien, pero es que tengo la boca llena de patatas fritas. Ahí abajo tienes una botella de agua. Es verdad. Bebe un poco. Vale. Y ahora, mira, a tu derecha tienes una fuente. Dentro hay un poquito de aceite, pimienta y sal. Y ya sé lo que tengo que hacer. ¿Sabes que estás muy rica? Pero que muy rica, ¿eh? Después de haber visto este vídeo, estoy convencida que tu casa es una telenovela. Están más locos. ¿No? ¿Eh? Qué divertido. Muy divertido, sí. Como tus clases.
Gracias, Paul. Seguimos con la clase. Sí. Que ahora tenemos que estudiar una cosa bastante pesada. El subjuntivo, seguimos con eso, pero esta vez estudiamos el imperfecto de subjuntivo. ¿Recuerdas que hemos estudiado el imperfecto de cortesía, que se utiliza el imperfecto de indicativo para demostrar respeto, educación cuando pedimos las cosas? Bueno, con el verbo querer, por ejemplo, quería hablar con Paul si yo llamo a tu casa, o quería una barra de pan en el mercado. También el imperfecto de subjuntivo se utiliza para demostrar cortesía y educación. La diferencia es que el imperfecto de indicativo es menos formal. Con el imperfecto de subjuntivo demostramos un grado de formalidad mayor. Y generalmente lo utilizamos con el verbo querer. Por ejemplo, quisiera una barra de pan, o quisiéramos una mesa para 4 personas, ¿no? Si vamos a un restaurante, quisiéramos una mesa. Bueno, a ver cómo se construye el imperfecto de subjuntivo. Tenemos las 3 conjugaciones. Quitamos la terminación del infinitivo y añadimos las terminaciones del imperfecto de subjuntivo. Pero hay 2 formas para cada persona. Bueno, vamos a hacer así. Yo conjugo primero toda una forma y luego toda otra forma, ¿vale? Con el verbo hablar, la primera conjugación, tú escribe: hablara, hablaras, hablara. Habláramos, hablarais, hablaran. Esta es una forma. Luego hay otra forma. Hablase, hablases, hablase. Hablásemos, hablaseis, hablasen. ¿Sí? Con los verbos de la segunda y la tercera conjugación llevan las mismas terminaciones. Entonces tienes que aprender solo una forma. Bueno, en realidad 2, porque tienen 2 formas. Voy a conjugar el verbo comer. La primera forma es comiera, comieras, comiera. Comiéramos, comierais, comieran. La segunda forma, comiese, comieses, comiese. Comiésemos, comieseis, comiesen. ¿Las tienes todas? Creo que sí. Bueno, puedes intentar con el verbo vivir, porque la tercera conjugación lleva las mismas terminaciones de la segunda. A ver, la primera forma. Empiezo yo. Viviera. Vivieras, viviera, viviéramos. Viviéramos. Muy bien. Viviéramos, vivierais, viviera. Vivierais, vivieran. Y la segunda forma, empiezo yo. Viviese. Vivieses, viviese, viviésemos, vivieseis, viviesen. Bien. Qué difícil. Qué ¿eh? difícil. Tienes mucho para estudiar aquí. Y como he dicho, se utiliza generalmente como forma de cortesía, de educación, con el verbo querer. Entonces, tenemos que conjugar el verbo querer. Es un verbo irregular. Sufre un cambio de vocal. La E, que cambia a IE. IE. Quiero. Pero en el imperfecto de subjuntivo, esa E cambia solo a I. A ver, yo conjugo. Quisiera, quisieras, quisiera. Quisiéramos, quisierais, quisieran. La segunda forma. Quisiese, quisieses, quisiese. Quisiésemos, quisieseis, quisiesen. ¿Las tienes? Todas. Bueno, tú por ahora recuerda que el verbo querer
en el imperfecto de subjuntivo se utiliza para demostrar cortesía cuando se piden las cosas. ¿Ya? Está bien. Está bien. Estás todavía pensando Sí. a la alcachofa, ¿verdad? Sí, también. Pero yo puedo decidir si utilizar o una o la otra, Sí, ¿verdad? son iguales, las dos formas son iguales. La que me gusta más. La que te guste más. Vamos a estudiar, luego estudiaremos que a veces cuando tienes que utilizar 2 veces el subjuntivo en una oración, utilizas 2 formas diferentes. Está bien. ¿Está bien? Más allá. Más allá. Ahora vamos a ver el imperfecto de subjuntivo. El imperfecto de subjuntivo se construye así. Los verbos de la primera conjugación en ar, hablara, hablase, hablaras, hablases, hablara, hablase, habláramos, hablásemos, hablarais, hablaseis, hablaran, hablasen. Los verbos de la segunda conjugación, comiera, comiese, comieras, comieses, comiera, comiese, comiéramos, comiésemos, comierais, comieseis, comieran, comiesen. Y los verbos de la tercera conjugación, viviera, viviese, vivieras, vivieses, viviera, viviese, viviéramos, viviésemos, vivierais, vivieseis, vivieran, viviesen. El imperfecto de cortesía se utiliza para demostrar educación cuando hablamos con otras personas y pedimos cosas. Podemos usar el verbo querer en el imperfecto de indicativo, quería, o de subjuntivo. El pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo querer es así. Quisiera, quisiese, quisieras, quisieses, quisiera, quisiese, quisiéramos, quisiésemos, quisierais, quisieseis, quisieran, quisiesen. Con el imperfecto de subjuntivo demostramos un grado mayor de cortesía. Ejemplos. Quería una barra de pan. Quisiera hablar con Eva. Muy bien, chicos, estudiad y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.